Hola votantes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 6. Bienvenidos al episodio 6 del podcast de Votante Promedio. El día de hoy tenemos un tweet star directamente salido de las canteras de Twitter. Es abogado, voy a leer un poco su biografía de Twitter. Es abogado, pituco, nerd electoral, cristiano. Ya nos ayuda a equilibrar un poquito las fuerzas ideológicas en este espacio. Y le doy la bienvenida a Ronald Cross. Ronald, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí. Ronald, creo que la pregunta de cajón, y mucha gente va a entrar aquí, es ¿cómo tomaste el personaje de Al fondo hay sitio? Mucha gente hace esa pregunta. Cuando apareció dijiste, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No, lo que pasa es que no es una coincidencia. O sea, no es que el personaje esté inspirado en mí, pero uno de los guionistas de Al fondo hay sitio. ¿A Rasek? ¿Lo conoces? Rasek Barragán es mi primo, es el hijo del hermano de mi mamá. Y crecimos juntos, entonces muchas cosas de la serie Rasek las agarra de la niñez que ha tenido, ¿no? Del mundo en el que ha crecido, ¿no? Es más, el abogado está nombrado por mí, porque cuando él crea el personaje yo ya me había graduado de la escuela de Derecho y todo, ¿no? Pero hay otros personajes que de alguna manera están inspirados también en cosas... En la familia, los amigos, ¿no? bacán. Los barrios de las Lomas. Yo crecí en las Lomas, en La Molina, él iba mucho a mi casa, entiendo que creo que agarró el nombre también. La idea del gringo, el gringo Mike. El gringo Mike en realidad está inspirado en mi cuñado, Miguel, que es el esposo de mi hermana, que es peruano, norteamericano. Él estudiaba en MIT, cuando estaba con mi hermana estaban a distancia, ¿no? Y él venía constantemente, mi hermana tenía antes otro enamorado. Entonces, todo esto Rasek lo saca y... Rasek saca cosas, como estoy seguro los otros guionistas también. Totalmente. Entonces, pero te avisó cuando, no, yo un día yo vivía en el extranjero en esa época. Yeah. Y yo un día entré a mi Facebook y de repente mi Facebook estaba reventando en notificaciones porque la serie era súper popular en esa época. Claro. ¿En qué época estamos hablando? 2011, 2012 quizá. Ese tiempo ya. Claro. Y veo que... Pero yo sabía que Rasek era guionista de la serie, ¿no? Y vi que había salido un personaje con mi nombre y que justo era abogado, ¿no? Entonces la gente dijo, mucha coincidencia, empezó a poner. Claro. Bacán. Y de ahí viene ese realmente el trasfondo, ¿no? Fuera del que somos abogados y tenemos el mismo nombre, no hay ningún parecido entre... Bueno, esto es para la audiencia que ha llegado por el personaje Al fondo hay sitio. Quédense un ratito, la conversación va a estar interesante. Ronald, cristiano, tú perteneces a una iglesia protestante. Remarco esto porque nos ayuda a equilibrar un poco el pensamiento ideológico, las fuerzas acá que ya hemos tenido gente de izquierda y normalmente se relaciona el cristianismo con un aspecto un poco más conservador de la política. Sí, yo congrego en la iglesia de la ciudad, que es una misión de corte evangélico reformado, ¿no? Realmente mi formación como cristiano va más por el lado reformado, anglicano, bastante cercano a la comunidad anglicana, pero he crecido en iglesias evangélicas de corte carismático, he crecido en Emmanuel de San Isidro, una época congregué en la Alianza Cristiana y Misionera también, entonces sí, soy un evangélico de cuna casi, ¿no? Y este protestantismo, el cristianismo, tiene muchas iglesias, se puede decir que son facciones. No, yo no les llamaría facciones, porque facciones es un término más político, algo que creo que le cuesta mucho a la gente desde fuera de la iglesia, sobre todo a la gente que está muy interesada en política, es que mira la iglesia a través del prisma de la política y a través de la gente que interviene en política, ¿no? Porque eso es muy llamativo, es lo que más está dando. Entonces. Es llamativo, pero también es lo que está en tu radar, o sea, la gran mayoría de gente que atiende a una congregación evangélica, que va a un grupo de oración en la semana, que va a la iglesia el domingo, no está tomando una decisión pensando necesariamente en política, lo está haciendo pensando en lo que cree genuinamente es una necesidad de tener una relación con Cristo y también de tener una comunidad, ¿no? Que le dé soporte, ¿no? Pero... Al igual que la gran mayoría de la gente no invierte tanto su tiempo en política, la gente que va a la iglesia tampoco invierte tanto su tiempo en política. Lo que pasa es que... ¿Pero se ha politizado la conversación dentro de las comunidades? En algunos grupos también, dentro de las mismas comunidades, hay gente que sí suele tener una vena política bastante fuerte, pero ni siquiera te diría que es la mayoría. Yo te diría que la iglesia evangélica peruana no es diferente en ese sentido del peruano promedio. La gran mayoría de peruanos no invierten mucho su tiempo en pensar en política.
y más bien sienten un desagrado natural, creo. Hay mucho rechazo por la política. Según no la creo que última las comunidades evangélicas sean encuesta, diferentes. la última encuesta de Ipsos, justo lo vi hace como un mes más o menos, que tocaba estos temas de afectos políticos, el 72% de los encuestados decían que jamás se meterían en un partido político. Entonces, Sí, hay un rechazo muy grande. es definitivo, al parecer. ¿Te has hecho el test de Nolan? No. ¿No? ¿Conoces el test de Nolan? Es estos cuadrantes donde Sí. ¿no? El liberal, autoritario, izquierda, derecha. Sí. Eso sí lo he hecho. ¿Y dónde salió tu cuadrante? Bueno, yo casi siempre salgo en la mitad del cuadrado que va derecha liberal, ¿no? Derecha liberal. Chamba para José, que va a poner ahí el cuadrito. Casi siempre, ¿no? Me considero, y creo que se me percibe como moderado en varias de mis opiniones, entonces es más tirado hacia el centro, pero siempre en el cuadrante de derecha liberal. Bueno, es que también estamos en una situación política tan polarizada que lanzar una opinión cautelosa al menos ya es considerado muy tibia, ¿no? Sí, vivimos en un contexto ahorita, bueno, sobre todo en redes sociales, ¿no? De gran rechazo a la idea de la tibieza. Yo también pienso que esa, de nuevo, es una intensidad de redes, es una intensidad de grupos activistas. Es artificial, lo considero. No diría artificial, pero de un segmento, ¿no? De gente que está muy interesada en política, que hace activismo, que está en redes, que tiene sentimientos e ideas bastante intensas sobre la política y que no refleja a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas no tiene ese nivel de involucramiento, diría ni emocional ni ciertamente organizacional, partidario, ¿no? La mayoría tiene opiniones un poco más distantes de la política y si bien son intensas en momentos particulares, creo que el peruano promedio vive casi de espaldas a la política en la medida en que puede, en la medida en que la política se lo permite, ¿no? Porque claro, en el Perú... Sí, cambia todo tanto y de repente, pucha, ¿no? Lo que pasó con Vizcarra, que tenía una aprobación brutal, un montón de gente lo seguía religiosamente y de repente se mete un par de cagadas que se acabó el amor. Así de simple. Entonces tú me estás diciendo que siempre sales por el lado de centro derecha liberal. Sí. ¿Es difícil ser un liberal en el Perú? ¿De ese tipo? De ese tipo de liberal moderado, digamos, porque ahora se vende mucho el conservadurismo, se trata de camuflar como liberal, ¿no? Bueno, los liberales siempre decimos pues que realmente somos 4 gatos en el Perú, ¿no? O sea, los que somos auténticamente liberales somos un grupo muy pequeño y no diría que es difícil en el sentido de que diría que es frustrante. Es frustrante. Diría que bueno, es difícil nuestras entonces. ideas están recibiendo, son enormemente impopulares en el Perú y están recibiendo un apaleamiento sistemático durante los últimos años, ¿no? Y creo que ahorita el liberalismo es la última idea que la gran mayoría del electorado peruano está dispuesta a considerar, ¿no? En ese sentido es frustrante. Difícil no sé porque no es que suframos persecución y opresión por nuestras ideas, ¿no? Quizás uno de los nos problemas... ignoran en todo caso. Nos ignoran en todo caso, ¿no? Y quizás uno de los problemas en todo caso que tenemos es a la hora de ejercer libertades, ¿no? Que Perú no es un país muy dado a ejercer libertades. Ahí es donde está la dificultad, más que en expresar las ideas, en ejercer las libertades que deberíamos tener, ¿no? Hay varias comunidades en el Perú que pueden dar fe de eso, no solo ciertas minorías, sino también todos los peruanos en general cuando hemos querido ejercer ciertos derechos básicos a lo largo de la pandemia y hemos visto enormes limitaciones al ejercicio de nuestras libertades. Básicamente porque... Pero lo más popular en ese momento era quedarse en casa y se acabó. Porque el temor empoderó, ¿no? Yo, si sigues mi cuenta de Twitter, sabes que yo soy un áspero crítico de esta gran fe que el peruano promedio tiene en la mano dura, ¿no? Yo siempre hablo de la idea del manodurismo, ¿no? Que es casi una corriente ideológica propia en el Perú, ¿no? La idea de que las cosas se logran golpeando la mesa y sacando militares a las calles, armando a los serenos. Que es una idea en que la gente cree pasional y profundamente en ambos lados del espectro, ¿no? A pesar de que no hay ninguna evidencia de que estas cosas funcionen y más bien la evidencia disponible apunta en lo contrario, ¿no? Hay mucha tendencia autoritaria en el peruano, en el votante promedio. Sí. Sí. Eso. ¿Y eso qué, a qué crees que se deba? Así como decíamos antes de que empezáramos a cerrar las cámaras, ¿no? La idea de las elecciones tiene consecuencias. Eso también hay que respetarlo, dicho sea de paso, ¿no? Eso también hay que entender, bueno, este es el perfil del país, ¿no? ¿A qué se debe? Yo creo que, por lo menos en el contexto actual, porque sí creo que es una idea
que reviste cierta profundidad, Sí. ¿no? Y que tiene mucho tiempo. En el contexto actual creo que es una idea que sí gana popularidad, más que nada por la frustración. Es una reacción natural ante la frustración de sentir que el sistema no funciona, ¿no? Que la democracia es débil e impotente para lidiar con los problemas que más preocupan a la gente. Un problema que ahorita tenemos no solo en el Perú, yo diría que en la región, ya, en Sudamérica, es el problema del crimen y de la delincuencia, ¿no? El crimen violento ha estado creciendo y creciendo, y la democracia se ve impotente y débil e incapaz de lidiar con él utilizando las reglas y los cánones normales de una democracia, ¿no? De mucho respeto por los derechos humanos, respeto por el debido proceso, respeto por la presunción de inocencia, ¿no? La gente se lleva esta impresión de que por respetar esas reglas la democracia termina siendo simplemente incapaz de lidiar con el crimen. Que las reglas son un estorbo para que las reglas proteger. son un estorbo para asegurar justicia y proteger a las personas inocentes, ¿no? Pero eso no necesariamente es por las reglas en sí, es por el cómo se ejecutan. Es el sistema, ¿no? Estoy de acuerdo. Creo que hay países que viven en democracias estables y plenas donde es posible dar garantías de seguridad ciudadana, ¿no? El problema es que nuestras democracias, Latinoamérica, sí. por lo menos en Sudamérica, son incapaces de hacerlo. Y no es un problema solo el Perú, ¿no? El otro día lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ecuador. También. En Uruguay, la elección de la calle Pou en gran medida se debió al aumento de la criminalidad, que fue un 10%, que, o sea, igual es muy triste que aumente la criminalidad en cualquier país, pero... La percepción mucho, exacto. ¿No? La percepción juega mucho, o sea... yo te diría también que hasta qué punto está aumentando el sicariato en el Perú. Si ves en los últimos años los números que yo he leído, los aumentos no son tan dramáticos, pero sí muestran una tendencia al alza, ¿no? Y a mayor crecimiento, mayor visibilización de este tipo de noticias, ¿no? Y eso genera temor. Y el electorado reacciona, ¿no? Entonces, ante la sensación, la pasividad que uno percibe, sobre todo creo la pasividad, la lentitud de reflejos, ¿no? La lentitud de reflejos y también que, o sea, tenemos instituciones absolutamente corruptas. También. Jueces, fiscales. El sistema en sí, no es que el sistema, o sea, se ha creado la percepción de que el sistema está organizado para que al delincuente no se le castigue, al corrupto tampoco, ¿no? Porque eso es lo que siente la gente al ver las noticias, al ver que la policía, uno que otro policía que por ahí dice, ya, sabes que voy a hacer mi chamba, atrapa al choro, lo lleva media hora y está fuera, ¿no? Entonces... Lo que ha pasado con este alias Faldito Cris, ¿no? De que increíble pues, que le den comparecencia a alguien que a la hora que es detenido tiene un arma, que tiene indicios claros de hay un video, ¿no? Es, entonces, ¿no? Es alucinante. Sí, yo soy bien crítico de esto también, de este manejo por parte de la Fiscalía, ¿no? Y yo tampoco entiendo esta lógica que parece haberse desarrollado en el país de atrapo a un político cometiendo un crimen no violento y le doy prisión preventiva, pero atrapo a un asaltante armado que apuntaba una pistola a alguien y le doy comparecencia. Eso no tiene... Es una locura, Se ¿no? supone que, que una de las principales funciones de la prisión es poner ahí a la gente que representa un peligro para la sociedad, ¿no? Claro, un político corrupto también representa un peligro, pero es un peligro más indirecto, pues, ¿no? Es difícil pensar que uno de los políticos corruptos que están procesados te va a disparar con una pistola, ¿no? Que es un riesgo un poquito más inminente a tu vida que el de una persona que se dedica pues a... Bueno, pero eso, ¿no? Eso también es un poco de populismo judicial, pues, ¿no? Sí. Que, o sea, porque así como la gente está hastiada de los delincuentes y mucha gente vive con miedo, lo de los políticos corruptos es la historia de toda la vida, entonces la gente quiere ver castigo sí, también. La gente quiere ver castigo y bueno, es parte de este, para mí... error que se cometió de instrumentalizar la prisión preventiva como una especie de castigo adelantado, ¿no? Darle a la gente una especie de píldora, sí, pues, ¿no? De sensación de revancha, ¿no? Sí. ¡Ah, qué bien! Claro, no es justicia, es revancha, ¿no? Así es, ¿no? Sí. Muchas veces a través de utilizar el mecanismo mal con personas que probablemente no se justificaba. Estas cosas son discutibles, los jueces tienen sus fallos y uno puede criticar y ciertamente no todos son iguales y los argumentos son diferentes y uno tiene que evaluar los matices de cada caso, ¿no? En su momento se decía que Keiko, por ejemplo, realmente estaba intentando obstruir la justicia porque tenía pues, poder a través del Congreso. Es un argumento respetable que se puede considerar, ¿no? Pero han habido otros casos donde es... Bueno, yo creo que el caso puntualmente de Keiko más complicado que tiene, no es por lo de lavado de activos que le van a dar vuelta, lo van a exprimir todo lo que quieras, pero al final va a pasar algo muy parecido que con Humala,
que en ese momento el aporte de esos aportes de campaña no eran ilegales, ¿no? Entonces, pero el caso más complicado que tiene es justamente por obstrucción a la justicia. Sí, yo creo que por ahí, o sea, si lo ves desde el punto de vista de condena, Ujú. sí, ¿no? O de factibilidad de condena, en todo caso. O sea, la situación que creo que tiene ahorita es diferente a la que tuvo cuando originalmente fue a prisión preventiva, ¿no? Ujú. Que me parece que en esa época todavía tenía mayoría el fujimorismo en el Congreso, ¿no? Y Bueno, o sea, ahora no tienen mayoría, pero básicamente tienen el control. yo no diría que el fujimorismo ¿No? tiene el control del Congreso. Yo diría que uno de los problemas del Congreso justamente es la atomización, ¿no? Ujú. Y la incapacidad de todos los grupos políticos de establecer una línea, ¿no? Bueno, pero ellos son los más organizados, En en lo todo que caso. pueden poner, bueno, pero acabas de ver, por ejemplo, cuando han tratado de impulsar el adelanto de elecciones, un conflicto entre ellos, ¿no? En lo que están de acuerdo es en lo que no quieren, que es de alguna manera ¿Qué es? un reflejo del electorado peruano. La lógica, ¿no? exacto, eso te iba a decir, la lógica de Es todas las fácil. elecciones peruanas. Bueno, no es fácil, pero en todo caso es más fácil agrupar a la gente. Ok, ¿qué es lo que no queremos? ¿Qué Ujú. cosas detestamos y no queremos ver de ninguna manera? Ahí parece más fácil aglutinar grupos Ahí grandes. Keiko se la llevó Así 3 elecciones seguidas. Y lo mismo ha pasado en el Congreso, ¿no? Es más fácil decir, bueno, a quiénes queremos negarles acceso al poder, ¿no? Y aquellas cosas funcionales en las que estamos de acuerdo, que es básicamente quedarnos donde estamos, ¿no? Y vernos personalmente lo menos afectados. Pero más allá de eso ha sido bien difícil construir mayorías porque pero esa es hasta cierto punto la naturaleza de la política. Esto pasa en todos los parlamentos que tienen muchas bancadas, todas ellas bastante débiles. Ninguna de ellas llega ni al 20% del Congreso, ¿no? Entonces es normal, requiere de sistemas políticos muy maduros, muy acostumbrados a la negociación, muy acostumbrados a gobiernos de coalición, que tú cooperes, ¿no? Hay que tener hay una tradición política de eso, hay ¿no? una tradición política, no solamente una tradición política desde el punto de vista de los partidos, sino un sistema de incentivos debidamente alineado para que eso funcione. Porque los políticos, eso es lo que siento que muchas veces mucha gente en el electorado no entiende, ¿no? Responden a incentivos. No es poco razonable esperar que los políticos actúen únicamente en base a una brújula moral inmaculada y hagan siempre lo que todos quisiéramos que hagan, porque Ese es aman un al poco de Perú, ¿no? pragmatismo que creo que nos falta meter a la discusión en general. Yo Sí. estoy de acuerdo. Te puedo pedir un favor. El celular lo puedes poner acá porque cuando vibra Ah, no hay problema. revienta la tasca. Ya, acá. Sí, y justo quería abordar un poco de eso porque no sé si, según tu visión, tu opinión, ¿tú crees que ya estamos más hacia el parlamentarismo que hacia el presidencialismo? O sea, siempre hemos estado, o sea, la Constitución del 93 lo puso un poco al medio, Mira, inexplicablemente, pero lo que pasa es que tenemos... hay un equilibrio de poderes. No, ahorita está claro Inexistente. que las reglas están tiradas mucho hacia el Congreso, ¿no? Ujú. Pero la única razón por la que me resisto a decirlo es porque siento que el sistema en sí es tan frágil y tan... O sea, si mañana, o en 2026 tienes una elección... Espera, eh, expliquemos primero. ya. ¿Qué es el parlamentarismo? El parlamentarismo es un sistema de gobierno Ujú. donde el parlamento, o en Elige. todo caso una mayoría en el parlamento, tiene el control efectivo del gobierno, Ujú. ¿no? Y el control efectivo del gobierno depende del respaldo de una mayoría parlamentaria, o por lo menos, porque en algunos sistemas hay Canadá, como por Canadá, ejemplo, por ejemplo, claro. se puede tener gobiernos en minoría, de que una mayoría no te remueva, Ujú. ¿no? Eso es básicamente el parlamentarismo. No hemos tenido eso históricamente en el Perú. O sea, Recientemente como hemos sistema tenido- formal, como pero sistema formal. en la práctica es lo que está pasando Bueno, recientemente desde hemos... Kuczynski. Sí, desde los últimos 5 años no. Ujú. No hemos tenido esto como regla, ¿no? Ujú. El gobierno de Humala, por ejemplo, fue un gobierno que operó siempre en minoría. El gobierno de... Empezó García con operó una coalición con Perú Posible. con una coalición, pero una coalición bastante suelta Frágil, y frágil, que se cayó rápido. No es más, el mismo partido de Humala se desintegró rápido de su Ujú. bancada, ¿no? Básicamente, se hacían acuerdos que eran muy ad hoc, ¿no? Dependían mucho de cada situación particular. Y mientras el tema de la vacancia estuviera descartado, ¿no? Los otorgamientos de confianza de los gabinetes eran, no voy a decir protocolares, pero no solían revestir mayor gravedad. Quizás con Humala empezó a cambiar eso un poquito, ¿no? Porque con Humala tuvimos la primera... Claro, primer ministro un buen tiempo, ¿no? Cuando, o sea, primero fue, yo creo que el aviso de que esto ya se estaba dando, eh, de que el control del Congreso estaba perdiéndose, fue cuando
¿cuál fue después de Otárola, la presidenta del Congreso, la presidencia del Congreso fue muy disputada? Sí, Creo que se ganó por un voto. Y ahí es donde yo creo que en el Congreso se dan cuenta de, acá podemos hacer las cosas un poco más difíciles. Así Y después vino la censura Jara, que la censura Jara fue hiperpolítica, como tiene que ser, como tiene que ser una censura. Como tiene que ser una censura. Ese es el otro lado de la discusión que creo que tenemos un problema en el Perú. Pero creo que... Como digo, de falta de pragmatismo, ¿no? De ver las cosas de un prisma muy puritano. Yo siempre digo que tenemos... Muy idealista. Así es. Sí. Y se ven incluso nuestras normas electorales, que yo siempre digo que son cufatas, ¿no? La idea de la neutralidad electoral, por ejemplo, ¿no? Tú tuviste a Vizcarra disolviendo el Congreso en 2019, pero él no puede decir apoyo a tal partido. Pero eso es inviable, pues. ¿Cómo es posible? Me parece hasta negligente de un líder político, del presidente del país, que no le comunique a ese electorado, en el que tiene gran respaldo, no poder ¿qué alternativa es la que él percibe que va a trabajar mejor con él, ¿no? Yo quiero trabajar con ellos. Y claro, no puede ser. Casi siempre lo que subyace ese tipo de normas es buscar proteger algo, ¿no? Por ejemplo, no, lo que no queremos es que se utilicen recursos del Estado para beneficiar a un partido político. Ok, pero hay normas que puedes hacer para eso sin aplicar este criterio que te digo, el malodurismo, siempre, ¿no? El golpe de mesa, radical. No, nada, no te doy nada. ¿Y con qué ¿no? terminaste? Terminaste con un Congreso, con un electorado distraído, votando casi a ciegas, sin tener la menor idea de cómo iban a acabar las cosas. Un electorado que sí tenía claro que quería un Congreso que trabaje con Vizcarra, que era muy popular, y termina eligiendo un Congreso fragmentado por partes donde creo que nadie supera el 9% de los votos emitidos. Y que lo vacan. Y que termina vacándolo y generando un caos nacional, ¿no? O sea, al final, todo esto, en gran parte para mí, por efecto de una falta de realismo en nuestro sistema político. Se le debió permitir a Vizcarra generar una coalición y postular y tener, pues, quién sabe, a lo mejor hubiera sacado una mayoría. Sé que a mucha gente eso no le agrada. Ciertamente yo tengo una pobre opinión de Vizcarra ahora, pero... Le hubiera dado oxígeno al país en general. Por lo menos se hubiera dejado llegar al 2021 en lugar de tener todo ese episodio a finales del 2020 que fue tan nefasto, ¿no? Pero en fin, agua debajo del puente, ¿no? En medio de la pandemia y todo. Sí. Y para mí esto refleja un espíritu, como te digo, del electorado, de no entender que la política se mueve en base a incentivos y que las censuras son políticas. Las censuras son políticas. Pero justamente retornando a ese punto de la censura Jara, era muy difícil explicar eso, porque así como sí, las censuras son políticas, igual los representantes políticos deben, y creo que el incentivo está en que podrían ser reelectos, podrían consolidarse como figuras nacionales, deben poder hablarle a sus electores y decirles, yo hago estas cosas por esto. Deben explicar sus motivos, estoy de acuerdo en eso. Y eso falta, o en todo caso, se nota que nos están mintiendo. ¿No? Claro, o nos mienten o simplemente no tienen idea por qué hacen las cosas. Sí, es verdad. Eso pasa y creo que eso, sobre todo en el Congreso, parte por una ya desconexión a esta altura casi total, ¿no? Entre el Congreso y el electorado al que se supone el Congreso representa, ¿no? Sí, porque cuando ellos salen a decir, mira, yo estoy haciendo, no sé, pongamos que quieren abolir la pastilla el día siguiente, ¿no? Que creo que es un escenario perfectamente factible con nuestro Congreso. Y ellos van a decir, no, porque queremos representar, esto es lo que nos está pidiendo la gente. Probablemente sea alguien que sus asesores, sus familiares, es una burbujita pequeñísima. Es un cliché siempre que todo político repite, ¿no? Hasta cierto punto. Pero ¿no sientes que ya se lo creen? Ese es honesto. Sí, también. A ver, yo soy, y creo que lo he mencionado también en Twitter, Porque estoy de acuerdo con que es un cliché, porque es un lugar común al que apelan, todos porque los políticos dicen... apelan a eso. Claro, es un lugar seguro. Es lo que la gente pide. Ya, perfecto. No, pero las encuestas, la encuesta es el día de la elección. Ese tipo de cosas, ¿no? Es claro, típico, ¿no? Pero ya vienen convencidísimos a decir, no, esto me lo dijo esta señora un día que me la crucé y esa es la voz del pueblo. Y es como, ya, pero, o sea, incluso, no solamente es el electorado el que padece de falta de realidad y pragmatismo, sino son los mismos políticos. No, yo estoy de acuerdo en que tenemos políticos ingenuos y torpes, ¿ah? Y a veces es asombroso ver cómo gente
francamente tan básica, tan mediocre y acumular tanto poder, ¿no? Parece que a veces por operación del azar simplemente, ¿no? O por ser capaces de construir liderazgos pero mínimamente representativos y luego beneficiarse de un voto de arrastre simplemente, ¿no? El Perú es un país muy extraño en eso, ¿no? Y creo que mucho de eso es efecto de la completa destrucción de nuestro sistema de partidos, de el divorcio completo que hay entre la gente y los partidos y los partidos y las instituciones, sí, ¿no? Y el movimiento político en sí como concepto incluso, ¿no? Que lleva a que las elecciones sean tan desordenadas, ¿no? Y a que tengamos incluso, para mí, Acción Popular es algo emblemático, por ejemplo, ¿no? Una Acción federación Popular de independientes. es un logo. Sí. Acción Popular es un logo. Y la única razón por la que siguen juntos es porque la gente conoce el logo de la Lampa, ¿no? Y eso nos asegura, pues, un piso, ¿no? Porque nos la jugamos porque a la hora de votar va a haber un 6, un 7%, un 5% de personas les que va a asegura mirar una bancada. esa cédula que dice, no, pues la Lampa, pues, ¿no? Porque me acuerdo de la Lampa. Eso es todo. Pero eso es increíble que se llegue a ese tipo de... que se llegue a ese extremo, ¿no? Claro, porque uno no comprende que un candidato presidencial como Lescano haya metido al Congreso a una congresista como Mari Carmen Alba. No tiene el más mínimo sentido, claro. Es que no es un partido, es casi un y hablan de partido, Belaunde, ¿no? como si Belaunde fuera una ideología. Claro, no. Entonces, como si fuera como si como si el nombre de Fernando Belaunde fueran principios ideológicos, políticos. Y es un ser humano, fue un presidente. Entonces ves cosas de ese tipo, ¿no? Y creo que esa es una de las razones por las cuales terminas con congresos con gente tan desconectada de la realidad, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que nuestros políticos son torpes, ingenuos, y a veces eso sí también los lleva a que se crean sus propias mentiras, ¿no? O sean capaces de engañarse a sí mismos a un nivel que cuesta entender desde fuera, ¿no? Sí, también es verdad. Creo que también hay cinismo en el tema, ¿no? También hay grupos que están... o sea, los cínicos se nota que son los más experimentados en todo caso. También hay grupos que siguen, pues, básicamente dentro de todos, ves, sobre todo creo, en partes de la derecha y la izquierda, todavía cierta conexión a lo que sienten que es la base que los eligió, pues, ¿no? O sea, yo puedo entender por qué un congresista como Montoya o como Cueto piensan como piensan, ¿no? Porque básicamente te dicen, bueno, estas eran las ideas que yo repetía en campaña, la gente igual votó por mí. Y son consistentes. Y bueno, pues es lo que yo creo, ¿no? Y te han dicho desde el comienzo, no vamos a adelantar elecciones, porque vamos a adelantar elecciones, ¿qué importa que medio por ciento del país, ¿no?, quiera retener el Congreso hasta 2026? No vamos a hacerlo y punto, ¿no? Bueno, y se ha salido con la suya a la larga. Pero al menos como tú dices, hay consistencia, ¿no? En los extremos ves eso, pero en la gran mayoría del Congreso ves una completa desconexión con lo que se supone que iban a hacer, ¿no? Y lo que el electorado esperaba de ellos, ¿no? Sí, porque parece y un como desinterés por conectar. Sí. Ahora, mucha gente dice que es por la prohibición de reelección de congresistas. Ha sido un elemento, creo que fue una mala idea, ¿no? ¿Cómo votaste ¿Votaste con el dinosaurio? Yo voté contra prohibir la reelección de congresistas. Varios dijimos. ¿Votaste en Twitter? sí, no sí? Creo que sí, no sí. Senado, entonces. También voté, sí, por reincorporar el Senado en su momento. A pesar de que había modificado la cuestión de confianza, pensé que Vizcarra tenía tanta popularidad que en ese momento iba a estar un poco más blindado. Además, tampoco pensaba en ese momento, porque eso fue en 2018, ¿no? Y sigo pensando que no era necesariamente saludable que sea fácil para Vizcarra disolver el Congreso, ¿no? Si se llegaba a ese extremo, bueno, pero no era necesariamente saludable para la democracia, que creo que ha terminado siendo cierto, porque creo que ese evento ha sido bastante traumático y ha polarizado mucho. Al margen de que haya sido constitucional, ¿no? Que ese es otro debate que a veces la gente confunde, ¿no? Lo que es constitucional. ¿Crees que fue y lo que constitucional, bueno. según tu visión de Mira, abogado? yo lo que pienso es que fue una decisión constitucionalmente ya limítrofe, ¿no? Yo en particular, cuando leí la sentencia del Tribunal Constitucional, me parece que si bien se hizo una recapitulación muy clara, tanto de los antecedentes históricos del sistema, y también de en qué consiste realmente la negociación de confianza, y algunas cosas me parecían que tenían base, me parece que se debió regular un poquito más
sobre todo, y se ha hecho después, sobre todo qué cosas son factibles de hacer cuestión de confianza y qué no. Es una oportunidad que se perdió en su momento. Y luego bueno, pero ahora nada es cuestión de confianza. Ese es el efecto. Pues. Luego se hizo completamente a la apurada y se hizo con un objetivo político puntual en mente, que era limitar a Pedro Castillo, que generaba pánico en muchísima gente, porque Pedro Castillo generaba pánico en muchísima gente, incluso gente muy democrática, en principio, que yo no dejo de llevarme la sensación que ha sido terminada empujando por su temor a darle su bendición a cosas que están también en el límite de lo democrático, ¿no? O sea, interpretar que modificar la cuestión de confianza, pues, sin una reforma constitucional, por ejemplo, que es algo que el Tribunal Constitucional ha avalado, me parece que es inevitable pensar que es hecho con nombre y apellido, que es hecho que hay abogados que con otro presidente no lo hubieran permitido, y lo han permitido ahora porque tenían temor de que Pedro Castillo actúe, al final, como todo. Como todo, ¿no? exacto. Entonces, también es difícil juzgar su temor, es una situación muy complicada. Hay tanto en la política de qué decepcionarse, tanto en la política peruana de qué tener genuino temor, que realmente requiere casi heroísmo ya mantenerse incólumemente democrático, ¿no? Sí. Y pocos realmente lo hacen, ¿no? Pero sí pienso que fue constitucionalmente limítrofe. Lo que sí creo que es importante, que todos tenemos que apreciar al margen de nuestra opinión, porque yo respeto a mucha gente que piensa que fue inconstitucional, no faltan razones para sustentar eso. El Tribunal Constitucional de esa época tomó una decisión y ya, hay que mirar hacia el futuro. O sea, todavía se sigue hablando de esa decisión, todavía se sigue hablando de Vizcarra. Y está bien, pero la institucionalidad peruana funcionó. La decisión fue el TC. El TC tomó una decisión también ajustada, dividida, muy cercana, pero las instituciones sobrevivieron y al final Vizcarra fue ahorcado, ¿no? Por el Congreso que fue legítimamente y democráticamente electo. Entonces no podemos hablar de que hubo un quiebre democrático. Eso es lo que me parece. Eso fue un golpe de Estado. ¿En qué clase de golpe de Estado el presidente termina teniendo que respetar la elección de un Congreso donde él no puede participar a pesar de ser muy popular, que termina además vacándolo, no logra intervenir por judicial, no logra intervenir los demás poderes del Estado? No hubo un quiebre democrático, hubo algo limítrofe, estoy de acuerdo, y que finalmente recibió una bendición. De la misma manera en que otros países tienen ejemplos similares. Estados Unidos una vez se definió una elección en el año 2000 no por una decisión de la Corte Suprema, pero un recuento de 500 votos se detuvo por una decisión 5-4 de la Corte Suprema. Y hasta el día de hoy te vas a topar con activistas del Partido Demócrata que piensan que esa Corte se equivocó y que se debió permitir. Pero ya está el presidente Bush, después lo reeligieron. Ya pasó y nadie dice en Estados Unidos. Y Al Gore todavía cree que puede salvar al mundo. Y nadie dice en Estados Unidos hubo un golpe de Estado y se quebró la democracia. O sea, pasó lo que pasó simplemente. No todas las decisiones nos van a gustar. No me quiero ir a Estados Unidos todavía, pero justo mencionaste a Castillo. Y justo lo tengo acá en el script como las elecciones tienen consecuencias, ¿no? En la cápita. ¿Cuál crees que haya sido la principal consecuencia de la elección de Castillo? El caos. Caos. Sí. Caos. O sea, para mí, y yo lo dije en su campaña, ¿no? Para mí el problema del voto por Castillo es que es un voto por el caos. Es evidente. ¿Pero en qué momento de su campaña lo dijiste? Cuando creo que una semana antes por lo menos acá en Lima, nos enteramos de que existía Pedro Castillo y yo cuando vi las tendencias, yo recuerdo que lo escribí en mi Facebook, dije, es muy tarde para detener a Pedro Castillo. A una semana de la elección. Estás hablando de primera vuelta. ¿En primera vuelta? Sí, en primera vuelta. Es muy tarde para detenerlo. Recuerdo claramente un podcast ahí con Javier Albán, del Comité de Lectura, donde me acuerdo que estábamos viendo las opciones, pero eso fue 2 semanas antes. Y decíamos, aquí nadie parece que fuera a llegar a 20%. Dijimos, el único que podría llegar porque parece apuntar la clase de despegue, que el candidato que viene, que empieza pues a barrer con la izquierda, sobre todo a barrer con ese voto antisistema en el sur, es Pedro Castillo, pero lo vemos poco viable, ¿no? O sea, en ese momento recuerdo que discutimos, podría ser, ¿no? Si ocurre no sorprendería tanto, pero ahorita mismo parece poco viable que desplace un político pues como Johnny Lescano, que tiene tanta relación. Se devoró a Lescano y a Mendoza. Se los comió con zapatos. Era más predecible que se lo coma. Mendoza no pasa segunda vuelta en el 2016, justamente porque creo que Mendoza tiene límites en el sur que Humala no tuvo, que Castillo no tuvo, ¿no? ¿Cuáles son? Es una discusión más difícil. Hasta tú podías alegar que hay machismo en el tema, es posible. O que la veía muy moderada también. Que la veía muy moderada o muy limeña. Que no lo es. O muy limeña. No, pero bueno, la política es así, la política es percepción, ¿no?
Y a Castillo se devora a Lescano, se devora a Mendoza. Pero claramente esa segunda vuelta, cuando era claro que teníamos una decisión imposible que tomar. Y yo siempre dije, no voy a juzgar a nadie por las decisiones que tome, pero sí las consecuencias sí me parecen claras, ¿no? Uh-huh. El fujimorismo, votar por Keiko es el riesgo de un copamiento por parte, pues, de grupos prácticamente no democráticos, ¿no? Por lo menos. Y con bajas convicciones democráticas. No diría que todo el fujimorismo no es democrático. Hay momentos donde, si bien es impopular decirlo en ciertos círculos, yo creo que el fujimorismo ha mostrado más vena democrática de lo que uno parece desde fuera. Pero sí es verdad que... No sé si democrática, pero a lo mejor común, bien organizada, sí, y sentido común. Sentido común, quizás, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, en un niño costero 2017, cuando soltaron y dejaron al gobierno trabajar, ¿no? Aunque lo soltaron porque hicieron su propia campaña también. También, sí, pero eso es normal. Eso hasta cierto punto es normal. O sea, pedirle a un grupo político que no trate de llevar agua para su molino es pedirle a un tigre que no case, pues. O sea, no funciona así la política. De nuevo, ahí volvemos a caer para mí en estas ideas que a veces tenemos que no son muy realistas sobre cómo funciona la política aquí en cualquier parte. Pero voy al resultado de que finalmente lo que se vio, el fujimorismo abandona su propia campaña porque se les veía muy carroñeros. Sí, puede ser. O sea, pero de nuevo, creo que se dieron cuenta. En esos casos están reaccionando en sentidos políticos, pero es que el sistema debe funcionar para mí así, principalmente orientado a generar los incentivos, ¿no? El palo y la zanahoria, como se dice, para mantenerlos en línea, ¿no? Esperando, sí, es verdad, y tratando de elegir gente que tenga, pues, un mínimo de buena fe, un mínimo de capacidad de cooperación es lo absolutamente fundamental, sobre todo en temas que no deberían estar tan sujetos a intereses partidarios, ¿no? Que son pocos, pero deben haber en política exterior. ¿Cuáles deberían ser esos incentivos? O sea, cuando vamos al sistema político, ya sabemos que tenemos un sistema partidario destruido. ¿Ya? Tenemos un sistema político, el apartado de la Constitución, el apartado del sistema político en la Constitución está destrozado. O sea, no encuentro hasta ahora nadie que me diga, ni los más conservadores en el sentido de que hay que mantener esta Constitución, me dicen, no, la parte del sistema político hay que dejarlo tal cual. No, es que ya se ha... Es que... Y tenemos un sistema electoral... Mira, yo te diría que la única razón por lo que no te digo, mira, hemos casi que dado vuelta a hacer una especie de pseudo parlamentarismo. No te lo digo porque, francamente, tengo temor de que si te lo digo el 2026, porque conozco nuestro sistema electoral. Alguien saca 37, 38% de primera vuelta, va a meter 80, consigue una mayoría congresal y voltea todo el sistema nuevo. Sí. Y el Congreso saca 2, 3 leyes y voltea todo el sistema nuevo. Y ahora somos más presidencialistas que Estados Unidos. Sí. En 2 meses, ¿no? Sí. Entonces... Porque incluso estas garras parlamentaristas que han sembrado están bien agarrados, pero sobre la superficie. Porque no lo han hecho con reformas constitucionales que sean difíciles de remover por otro Congreso, ¿no? Si tú reformas la Constitución ya es más complicado, porque necesitas 2/3 después, claro, ¿no? O 2 mayorías consecutivas y referéndum, y es más complicado. Pero lo que ellos han hecho se cambia así nomás con otro Congreso. Entonces, por eso te digo, decir que ya hemos migrado, no. Ahorita estamos así. En un pseudo parlamentarismo. Estamos en un pseudo parlamentarismo. Es evidente que el PPD ha concentrado muchísimo poder, ¿no? Claro, y que Dina Boluarte está entregada al Congreso porque ahora, depende de ella. Hay algo de lo que no se habla lo suficiente, que para mí es... no me lo termino yo de explicar. El Tribunal Constitucional anterior tenía una composición más amigable para ciertos grupos de izquierda. Sin embargo, logran elegir a los reemplazos porque consiguen los votos en grupos de Perú Libre, ¿no? Nunca voy a entender por qué sectores de Perú Libre estuvieron de acuerdo en poner a alguno de los jueces que han terminado, de los magistrados que han terminado en el TC. Es una decisión que no termino de entender. Me topo siempre con gente en Twitter que conoce más de política que yo, no de Pablo Secada, qué sé yo, que dice, hay intereses mafiosos detrás que tú no estás viendo. Puede ser. Pablo Secada viene la próxima semana y vamos a hablar de mafias, pero va a ser una película del Padrino esto. Puede ser, no digo que no, pero por lo menos para mí no son evidentes y para mí ese fue un autogol muy grande de la izquierda, permitir que el Congreso nombre un TC tan conservador. No sé si tan conservador, pero por lo menos en su misma línea de pensamiento. Pero ¿no? Es porque esa izquierda también es conservadora. Puede ser, pero ¿les ha convenido realmente? O sea, a la gente que se supone estaba encaramando al gobierno de Pedro Castillo le convenía un TC como este, que al final es gran razón
mucho de lo que desencadenó en la crisis de diciembre y el intento de golpe de Estado de Castillo fue justamente el hecho de que se sentía acorralado. se elevó un TC que empezó a proteger y a empoderar mucho más al Congreso, ¿no? El Congreso se sintió mucho más empoderado para ir contra el gobierno. Para empezar le quitaron las balas se la quitaron, vaciaron de contenido de la disolución del Congreso por denegación de confianza. Si tú lees la norma que el Congreso ha sacado, de que el TC ha avalado, esa norma no solo dice que el Congreso puede interpretar su propia decisión, también dice que solo surte efectos si el Congreso manda un oficio al presidente diciéndole por si acaso te hemos negado la confianza. Claro. O sea, casi que te tengo que dar permiso para que me puedas disolver. Casi que al hacer eso vacías ese contenido del mecanismo ya. Claro, no tiene ningún sentido. O sea, estás en una situación donde en términos prácticos es prácticamente imposible que el presidente pueda disolver el Congreso. Entonces, y también este tema de la censura, del hecho de que ahora me puedo tumbar a todos. Básicamente, la única manera de configurar una censura que lleve a una negación de confianza es tumbar al primer ministro, pero yo puedo ir con todos tus ministros, pum, 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 desarticularte de gobierno paso por paso y tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Porque recuerdo que la primera, cuando se empezó a usar el arma de la cuestión de confianza, fue Kuczynski con Torne, su ministro de Economía. Torne va y pide una cuestión de confianza a... Bueno, Zavala fue primero, creo, ¿no? Sí, pues. Zavala fue primero. Le niega la confianza a Zavala, ahí es donde sale y entra Mercedes Torne, Arauz. luego hubo por Primero fue Torne, que pidió una cuestión de confianza para sí mismo. Y se la negaron. Se la negaron, se fue Torne. Y después Zavala asume Premierato y MEF al mismo tiempo, y después ya Zavala... Es curioso cuál habrá sido el razonamiento detrás de eso, ¿no? De Zavala ir a suicidarse políticamente, básicamente. Mira, muchas de las cosas que el gobierno de PPK creo que fue tentar aguas, ¿no? Yo creo que ellos, no sé si también por esta ingenuidad que a veces permea nuestra política. Al frente tenían un perro rabioso y preguntaban, ¿muerde? Sí. ¿Muerde? No, era creo loquísimo. Que tenían una expectativa de que iban a poder trabajar con ellos al comienzo porque había cierta alineación ideológica, si quieres, ¿no? Bueno, porque curiosamente creo que el gobierno de PPK tenía convicciones tecnocráticas y reformistas más sólidas que el fujimorismo, que se supone es el partido más consolidado del país, ¿no? Que muestra que más que ideología es tribalismo lo que lo une, ¿no? Una forma de pensar más que una convicción ideológica, porque el fujimorismo puede ser cualquier cosa. El fujimorismo, fuera de que nunca va a ser una izquierda tradicional reformista, el fujimorismo va de todo, desde el conservadurismo hasta la socialdemocracia, te puede ocupar cualquier espacio. Es nuestro peronismo. Es nuestro peronismo. Así es, ¿no? Y preserva la Constitución del 93 más que por una convicción ideológica, por un tema de que no está Constitución. Identidad, ¿no? Ya no voy a decir identitario, perdóname. Me ha castigado por decir, en un capítulo dije identitario. Ya, pero volvamos. ¿Cuánto nos queda? Ya estamos en 50. Ya. Pensamiento mágico. Yeah. ¿Cuáles serían las reformas electorales? Quedémonos en lo electoral. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que nadie realmente sabe. O sea, Fernando Tuesta, la comisión de alto nivel, intentó hacer algo. La comisión del wishful thinking. Así es, sí. Pero hizo un esfuerzo bien pensado, con gente muy inteligente detrás. Y me parece que ahora queda claro que... ¿Cómo se defiende? Que real, ¿no? Otro, Carlos Meléndez, viene completamente desde el otro lado. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es aceptar la realidad, ¿no? Y hay que empoderar básicamente a las pequeñas... Esa fue la primera reforma que presentó Villanueva. Cuando es premier de Vizcarra, la primera reforma política electoral que presenta es la de Meléndez. Y la recuerdo bien, que era... mantener la cantidad de congresistas y que el Senado sean 30 y que recuerdo. 100 y que algunos y 50 circuitos binominales, sí, una cosa así. Y que algunos distritos electorales ocupen más. Dentro de todo, sin necesariamente estar de acuerdo con Carlos Meléndez, sí pienso que tenemos que ser menos ambiciosos en nuestras metas. El problema no se va a arreglar de una. ¿No? Vamos a necesitar un poco de suerte, en el sentido de que sí necesitamos que el electorado se alinee y que necesitamos un presidente que saque 30% por lo menos en primera vuelta, venga de la izquierda o de la derecha, porque si no, sin estabilidad no se puede avanzar.
necesita tener Y que gane por más de 50.000 votos en pues, segunda, ¿no? al menos. Sí, ¿no? Sí. Y que de alguna manera tenga un bloque con el cual trabajar. Si no mayoría, perdón, por lo menos 50 congresistas, pues que hagan que ya la vacancia finalmente se deslice de nuestra cabeza como algo realista en el corto plazo y genere los incentivos del otro lado para que, mira, de vacarlo estamos muy lejos, tenemos que trabajar. Ahora, tiene que ser alguien que no genere ese tipo de temores para poner a todo el mundo sobre puntillas, ¿no? Que Keiko y Castillo ambos cumplen ese perfil de tener a todo el mundo sobre puntillas, ¿no? En cuanto a reformas realmente, pienso que una de las cosas, yo siempre he dicho que para mí una de las cosas más urgentes es cambiar la manera en que elegimos al Congreso. Sí, porque el Congreso, justo veía una conversación de Rosa María Palacios, ayer la veía justo, y decía algo muy cierto, porque el Congreso de gol, así, desde el primer día de instalación, ni siquiera tiene 50% de aprobación, porque tú ves el sistema y te das cuenta de que ya hay un 10% de gente que vicia, anula su voto, un 10% del electorado que simplemente no participa. Es más, es bastante más. Incluso más. Después asumo que tú estás de ese número tratando de decidir qué parte lo hace a propósito, de qué parte se equivoca, simplemente. Porque ya de por sí, un voto que depende de marcar y colocar números... Es muy complejo. Es muy complejo. No sé si muy complejo, porque a veces creo que subestimamos la inteligencia del electorado, pero ciertamente te da una probabilidad de error mayor. Yo he participado en elecciones congresales y el principal temor, y es algo que se estudia, ¿no? Es el tema de los congresistas que tienen un número de 2 dígitos. Claro. Es que le pongan, no, es el 13, 1, 3. Sí, yo sé. Yo digo mi breveza también. Entonces... es verdad. Entonces sí existe, hay una complicación ahí. Sí, hay una complicación. No sé si explique todo. Creo que también, sobre todo por los porcentajes que tienes, hay un rechazo natural. Hay gente, yo soy convencido de que hay gente que vicia a propósito. Sí. ¿No? Ya, entonces tenemos un porcentaje de gente, ya, digamos, ¿cuál crees que sería un porcentaje más cercano al que decide no participar? ¿15%? Por ahí quizás. Después tenemos la última elección. Gente que no cruza la valla. Exacto. La última elección fueron 18 partidos, pasaron 10. Fragmentada. Exacto. Entonces, al final, 10 de cada 4, no he revisado esa cifra, estoy citando a Rosa María, 10 de cada 4, según Rosa María, son los que convierten finalmente su voto en escaño. Sí. Entonces ya tenemos un problema sistémico. Ni siquiera, porque ahí estás considerando solamente a la gente que vota por un partido. Pero esos partidos obtienen escaños en forma desigual. Mucha gente vota por un partido, pero no logra un escaño en su región. Ese escaño se logra en otro lado, porque acumula para cruzar la valla. Pero absolutamente todas las personas que votaron por el Partido Morado en el 2021 fuera de Lima no tuvieron un escaño. Solo obtuvieron los que votaron en Lima. Y de ellos, muchos de ellos no votaron por los congresistas que salieron, ¿no? Votaron por otros. Entonces, para empezar, reformas sencillas en el sentido de que no requieren pensarla mucho y que ya te empiezan a aliviar problemas. Eliminemos el voto preferencial. Eso está más complicado por los incentivos políticos que hay detrás, ¿ya? Si bien estoy de acuerdo. Algo más básico incluso es, ¿qué haces con un distrito electoral que tiene 34 congresistas? Es una locura. Es una locura que los limeños votemos por 34 congresistas al mismo tiempo. No tiene ningún sentido. Picar el distrito. Claro. De inmediato, córtalo. ¿Cómo es posible que tengas un distrito electoral con 34 congresistas y el siguiente más grande 7? La desproporción es inmensa. Terminas eligiendo casi al azar. ¿Qué autoridad tiene, discúlpame, Adriana Tudela o Sigrid Bazán o Susel Paredes para decir que representan a todos los limeños? Porque en teoría lo hacen. Claro. Ninguna. Ellos mismos lo saben. Todos ellos han sido elegidos por nichos dentro de la ciudad. Es hora de partir la región de la ciudad de Lima metropolitana y de elegir por diferentes distritos, ¿no? Y tener pues Lima Norte, Lima Este, Lima Oeste, Lima Sur. Ya, a la hora de dibujar mapas hay 10.000 consideraciones y matices que hay que hacer. En algún momento hice un ejercicio muy básico para que haya una conexión más directa con, ok, esta persona es mi congresista y realmente solo va a entrar si es que logra un mínimo de porcentaje en el distrito, ¿no? Y no que esté entrando pues sacando, pues, ¿cuántos? ¿Has revisado? Guillermo Bermejo, congresista por Lima, ¿cuánto sacó? 14.000 votos, creo. Sí. Una locura. Sí, y en Lima, ¿cuántos electores son? 10 millones. Una locura. No, electores más tipo 6. 6. Es la población total la que está pensando. Sí. Electores más tipo 6, 6,5 quizás. Pero igual, es una locura. Es una locura. Eso es un sistema que no tiene ningún sentido.
Es una primera reforma que yo haría mañana y que no es ni tan controversial, ni creo que tendría por qué generar tanta antipatía. ¿Revisaste la propuesta de los distritos uninominales, que es otro ejercicio de pensamiento mágico de Tudela? ¿Qué pasa? Es que una... Creo que deberíamos explicar porque he encontrado, o sea, si bien no ha tenido repercusión dentro del Congreso, dentro de estos círculos pseudo-libertarios de redes sociales, hay como un pensamiento en el que, no, pero si Estados Unidos y Reino Unido lo hace así, probablemente acá eso nos genere un bipartidismo. Acá es donde la ingenuidad es una locura. Juega un rol enorme, ¿no? Porque, o sea, tienes una elección con 18 partidos y de repente solo uno va a ganar. ¿Qué representación va a tener? Adriana Tudela o Alejandro Cabero estén detrás de esta idea, muestra pues que, ustedes no han visto el mapa electoral del Perú en los últimos 5 o 6 elecciones. No lo entiendo. ¿Tienes idea de lo que vas a lograr con eso? ¿Tú tienes idea de lo que hubiera sido el segundo gobierno de Alan García si es que aplicas ese mapa en la primera vuelta? Ollanta, el partido de... Ollanta hubiera tenido... Una mayoría enorme. En el 2001 Ollanta creo que hasta gana en Lima y hay mucho arrastre del voto presidencial congresal. Imagínate un congreso dominado pues completa. ¿Cuántos curules habría sacado Fuerza Popular en el 2016? Sí, hubiera sacado más. Quizás 100, no sé. Sí. ¿No? Entonces, la idea de que simplemente puedes cambiar un uninominal así nomás porque, bueno, refleja mejor, es lo que hacen otras democracias maduras. Número uno, ignora el hecho de que incluso estas democracias maduras tienen críticas y si están en ese sistema en gran parte es porque están atrapadas en este sistema, porque ya lo tienen y es muy difícil alinear incentivos políticos para cambiarlo, no porque muchos no quisieran cambiarlo. Yo te aseguro que muchísimos en el Reino Unido quisieran dejar de tener un sistema como el que tienen, completamente uninominal, no solamente uninominal, sino multipartidario donde gane el que queda primero, no importa con cuánto. Claro. Aquí en la ciudad de Londres, tú has tenido la última edición del Reino Unido, congresistas Tory electos, con 25% del voto, 26%. ¿Por qué? El partido del otro entre los laboristas y los liberales demócratas y los verdes. Te aseguro que mucha gente en la ciudad de Londres no se siente representada por el congresista que tiene ahora, pero es el sistema que tienen, ¿no? Agarres el país básicamente, lo divides en 650 zonas y ya está. Para ir cerrando, porque José ya me va a matar. Pero después viene un encore, ¿no? Sí, después tenemos vamos a cerrar la formal y después un encore para Premium. Algún día vamos a abrir Premium. Necesitamos pasar los 500 suscriptores para eso. Ya me dijiste que estás de acuerdo con el Senado, con una restitución del Senado. ¿Por qué es tan difícil defender esa idea de que necesitamos un Senado? Porque la gente detesta al Congreso. Y lo primero que la gente piensa... Y decirle, vas a tener más congresistas. Vas a tener más congresistas. Claro. Básicamente es eso, vas a tener más congresistas. Mucha gente también habla del tema de va a costar más plata. Se va a gastar más plata que el Congreso. No creo que... El Congreso cuesta menos que el Ministerio de Cultura. Además, tú podrías reestructurar las cosas para que no te cueste tanto, ¿no? Y yo no creo que ese sea el argumento más poderoso. Creo que ahorita la impopularidad de la idea es muy visceral y es la idea de vas a tener más congresistas. Hay demasiado. Van a ser más todavía. O sea, ya detestas a los que hay, encima van a haber 40, 50 más, pues, ¿no? La gente simplemente no lo pasa. Y el problema de la impopularidad del Congreso es que como no saben a quién representar, porque también dice un congresista de Piura, le dices, tú eres representante de la nación y se van a representar a Moquegua. Es una locura. Con alguien que me dice este tema de no, los congresistas representan a toda la nación. Hermano, ¿para qué tenemos un sistema descentralizado? ¿Me puedes explicar? ¿Para qué los eligen si no tengamos un distrito único? El Congreso... Como en el 2001. No, y sí, que hay jurisprudencia, el tribunal, ya está bien. Yo no disputo que esa sea la legalidad. Lo que estoy diciendo es que no tiene sentido. No tiene sentido. Sí. No tiene sentido. Somos un país enorme para empezar. Pues en área creo que estamos entre los el tamaño de Europa. 20 países más grandes del mundo. Es un país en área enorme. ¿Okay? Muy fragmentado geográficamente. Necesitamos congresistas y tenemos un problema de exclusión de muchas áreas, lo sabemos. Entonces, no necesitamos este discurso de los congresistas representan a toda la nación, necesitamos más bien reivindicar liderazgos regionales, liderazgos de zonas donde la gente sienta que tiene un representante que realmente está velando. Aquí hay que reclamarle por último. Así es. Claro, porque por último ya no se trasvase esa impopularidad a todo el Congreso, sino a su representante a que no van a reelegir probablemente. Incluso zonas urbanas, por eso es que yo quisiera también que partan de una vez el Distrito Electoral Lima Metropolitana, porque me parece absurdo. ¿Cómo es posible que San Juan del Lurigancho, por ejemplo,
San Juan del Lurigancho es... San Juan del Lurigancho en un sistema tendría por lo menos 2, 3 congresistas, por lo menos, no recuerdo. Con la cantidad de gente, ¿no? Tranquilamente podría tener su propio congreso. Así es. O sea, tranquilamente podría elegir 2, 3 congresistas que representan solamente sus intereses. Es un montón de gente. Sí. En lugar de eso, todo ese interés se tiene que diluir en las preferencias de todo Lima metropolitano. No tiene ningún sentido. Entonces, Senado sí, pero mientras este Congreso sea tan brutalmente impopular, lo que pasa es imposible. Que la idea del Senado, de nuevo, tenemos que recuperar cierto sentido de pragmatismo. La idea del Senado es algo que se tiene que vender, si lo quieres, como parte de una reforma más grande, ¿no? Que contenga algunos elementos populares. De la misma manera en que tenemos que restablecer algún tipo de reelección congresal, no podemos mantener ese sistema. Debería haber una reelección, por ejemplo, en Chile se implementó una reelección congresal, o sea, hay reelección congresal, pero le pusieron límites. Dijeron, ¿sabes qué? Puede ser parlamentario 20 años. Así es, 2, 3 periodos, está bien, no hay problema. Para ellos son 5, pero vamos. Está bien, puede haber un límite. Yo también soy amigo de la idea de reducir a 4 años. A la gente dice, no hay suficiente tiempo. Yo digo, no se trata de que haya suficiente tiempo, no, es que el país no digiere un mismo gobierno, un mismo Congreso 5 años. No lo digiere simplemente. 4 años. A los 2 años ya estamos tirándole verduras al televisor. 5 años es demasiado. Tenemos que moderar nuestras expectativas. La mejor manera de desquitar esa rabia furibunda es con votar más, es ir y votar. Votar cada 2 años. Si no quieres que la gente exprese su rabia tirando piedras en la calle, que lo haga entrando en una cédula. O escupiéndole el terno de un congresista. Y marcando con rabia si quieres, pero marcando un símbolo, ejerciendo poder y renovando. Yo prefiero un sistema de 4 años y a mí incluso estoy de acuerdo con las críticas de los que dicen que eso es vivir en elecciones y vivir en campaña y que eso no es bueno, que es el sistema de Estados Unidos. Así es, cada 2 años y un presidente cada 4. Está bien, quizás eso es mucho para nosotros. Yo estoy abierto a escuchar ideas sobre renovación por tercios, renovación por mitades. Pero dime cuánto me queda, pero así en serio. 1 minuto, ya, mira, voy a desarrollar justo este tema. En el Congreso se está viendo, en el Congreso se está viendo en este momento una reforma que yo la pensé hace tiempo cuando ya había contactado contigo y dije, pucha, se lo voy a plantear a Ronald. Y ya lo está viendo el Congreso, de que el Congreso se renueve por mitades. Igual ellos siguen pensando en 5 años, ¿no? Pero dicen, de los 130 congresistas, los 75 que saquen mayor cantidad de votos, que van a ser todos de Lima, van a tener un periodo fijo de 60 meses. Y los 75 que saquen menos van a tener que ir a un periodo de 30 meses. Bajo el sistema actual de distrito electoral múltiple por región, eso es imposible. O sea, salvo que me estás hablando, para empezar por lo que has mencionado, ¿no? Que es la disparidad en densidad poblacional. Claro, porque todos los de Lima se quedarían siempre. Saben que lo hagan por porcentaje de voto, que tampoco pienso que tenga sentido. Tú puedes desencantarte muy rápido por más que alguien saque un porcentaje grande. Ahora, lo que yo había pensado, y por favor... La manera de hacerlo es simplemente intercalar los periodos. Y al comienzo sí vas a tener que elegir un congreso pero establezcas claramente. Estos son por... Estos distritos se eligen 2 años y estos para 4, ¿no? Y luego todos 4 y se va renovando, ¿no? Es así. O sea, renovar la mitad cada 2 años. Cada 2 años. 50% cada 2 años se va renovando la mitad. Es un día la que yo estoy abierto, por lo menos. Y le da cierta estabilidad. Mira, ¿quieres bajarle un tercio? Se puede conversar. ¿Quieres hablar de revocatoria de mandato parlamentario? Por ejemplo, yo soy de la idea de que no puedes bloquear el llamado transfugismo. Es una idea impopular, pero estoy de acuerdo con no sé qué tan impopular es. No sé si a la gente estoy de acuerdo. le termine de chirriar. En fin, en todo caso, al Congreso no le gustó cuando el TC dijo, sabes que no puedes bloquear el transfugismo, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo con eso, porque no puedes ser esclavo tampoco de un partido, pero lo que debería haber es, si tú quieres renunciar a tu bancada, me encanta la idea británica del by-election, ¿no? No sé si conoces el concepto, pero básicamente en el Reino Unido, cuando un miembro del Parlamento renuncia a su partido, se gatilla de inmediato una elección en ese distrito. Qué buenazo. Vamos a hablar de las elecciones en Reino Unido y en Estados Unidos. Ya está pataleando, ¿no? Ya, vamos a cortar acá el oficial, ¿no? Y después viene ya el picadito. Ya. By election. Qué término tan interesante, porque esos son
Ah, ya, sí he escuchado el tema. No sabía que era por eso. Hay por alguna otra muerte, me imagino, muerte de un miembro del Parlamento. O vacancia por alguna razón del puesto, es ser removido, puede ser removido. Esto pasa en Estados Unidos también. No se les llama by elections, se les llama special elections, cuando es para completar el periodo, ¿no? Pero se hace. El hecho de que tú remuevas un congresista acá, entre el accesitario, ¿por qué hacemos estas cosas? Démosle a la gente una válvula de escape, algo de empoderamiento. Si a un congresista pierde su curul acá, haz una elección local y que vaya la gente a votar y elija su reemplazo. No, muy complicado, muy caro. No es. Número uno, no es muy complicado. La gente sabe votar, lo hace cada 5 años. No es tan complicado, no es tan caro tampoco. Es una elección local, no es tan caro una elección para un curul. La puedes hacer rápido. Para un curul, ¿cuánto te vas a demorar? Tienes razón. ¿Ya? Sí. No tienes que hacer distribución de cifras repartidos. No, es simplemente que, o sea, si va a ser para un curul, todos los partidos tienen un solo candidato. Se acabó. Le das un plazo para su primaria interna, bueno, su asamblea de delegados, decidirá, qué sé yo. Y la gente va y vota y elige un reemplazo y siente, oye, yo tengo algo de control y de poder. Pero esta costumbre que tenemos de quitarle la mayor cantidad de poder posible al electorado una vez que va a votar, no tiene prácticamente injerencia en nada. Y mucha gente le es muy fiel a esta idea de que no tiene ningún rol el electorado que jugar hasta dentro de 5 años. Es una locura. Es inviable. Eso no es democrático. Y me parece que las democracias más maduras más bien apelan al electorado. Lo mismo, como te decía, ¿no? Yo quiero renunciar a mi partido, ok, pero se gatilla pues como un by election, ¿no? Y yo puedo postular, incluso por el otro partido al que ahora quiero pertenecer en esa elección. Puedo lograr yo ser o puedo ir como independiente. Ratificado, o puedo ir como independiente, ser ratificado en mi puesto por el electorado de mi constituency en Estados Unidos, mi circunscripción. O puedo perder, ¿no? Ellos pueden rechazar mi decisión, ¿no? Y pasa sobre todo en constituencies que son muy fieles a un partido, decidir por el nuevo candidato que ese partido postule, ¿no? Y me parece que ese es el tipo de mecanismos que nosotros deberíamos implementar. Es la clase de reforma que es sencilla, que es rápida, que no requiere de modificar todo nuestro sistema político para implementar. Pero eso depende de... ¿Voluntad política? Sí, pero también depende mucho de cómo está diseñado el sistema de gobierno. Pero muchas de estas cosas están alineadas con los incentivos del Congreso, porque el tener un... Creo que a los congresistas que están ahorita les interesa más retener el puesto que permitir que entre un accesitario. Entonces, me parece que la idea de, no, mira, si uno de ustedes se remueve de su cargo, que se gatilla una elección, a lo mejor les va a gustar más que la idea de que entre simplemente un accesitario, porque pensando fríamente en términos de incentivos, a lo mejor así mi bancada va a blindarme más, porque va a tener temor de que en una elección entre cualquiera, en lugar de que entre otro del propio partido al que quizás ya alinearon y hablaron con él y ahora sí me revientan en la comisión de ética o lo que fuese, ¿no? O incluso si hay un fallecimiento, ¿no? Para mí deberíamos ir más al electorado, renovar por mitades o renovar por tercios, permitir revocatoria y por último, cuando sale un congresista deja el cargo por cualquier razón, el cargo de congresista también debería ser renunciable, porque constitucionalmente me parece una locura que sea irrenunciable. Como digo yo, esa es la clase de cosas cucufatas que tenemos en la Constitución, en las normas, estas ideas grandilocuentes que no podemos sostener. Claro que el cargo congresista debería ser renunciable. Uno quiere renuncia, porque quiere postular a otra cosa. Porque quiere postular a otra cosa, porque se enfermó y quiere concentrarse en curarse, siente que no puede hacer un buen trabajo. Esto pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo con senadores muy mayores. Bueno, tengo cáncer al cerebro, tengo un problema, prefiero renunciar. Tengo que concentrarme y curarme, ¿no? Porque... o porque simplemente como ha pasado con Ben Sasse en Nebraska, ¿no? Simplemente porque... ¿Sabes qué? Esto no es para mí. Me di cuenta a los 3 años que esto no es para mí. Que no soy bueno en esto, que lo que vine a hacer... Es mucho estrés. No lo puedo hacer, es mucho estrés. Quiero dedicarme a otra cosa. Y renuncias. En Estados Unidos el gobernador nombra un reemplazo en el Senado. En la Cámara se gatilla otra elección, ¿no? Que es como debe ser. Como debe ser. Ir más al electorado. Preguntarle más al electorado. Oye, ¿quién quieres pues que te represente? ¿Quién quieres que te gobierne? ¿No? Y no tener accesitarios y cosas. Oye... Qué manera de desempoderar a la gente. Hace rato hablábamos de que ya estamos en un pseudo parlamentarismo, pero que no necesariamente está afianzado a nivel constitucional. ¿Tú abogas más por un parlamentarismo, por un presidencialismo? Mira. ¿Te gusta el parlamentarismo británico? No. O sea, el parlamentarismo británico funciona para el Reino Unido. Los países tienen que buscar algo que funcione para ellos, ¿no? Y eso depende mucho de su tradición. La monarquía funciona en el Reino Unido, la monarquía funciona en Suecia, ¿no? Pero
Pero esta idea de que las monarquías constitucionales son buenas, es imposible inventar una monarquía en el Perú. No es algo que tú puedes crear de la nada. Se intentó, ¿no? incluso se intentó en la independencia. Sí, claro, pues, o sea, hoy en día tú no podrías simplemente, vamos a decidir crear un rey. Un rey, es una reina. Eso Sí, es una locura. es una locura, ¿no? Entonces, tú podrías tener un parlamentarismo con un presidente más de figura diplomática. Me gusta el parlamentarismo. Prefiero el parlamentarismo. Creo que debemos caminar a sistemas un poquito más sostenibles de parlamentarismo, ¿no? Quizás pero algo más con parecido al tanta sistema mixto. atomización, ¿es muy posible? difícil. Exactamente, de nuevo. Creo que estamos en una situación donde tenemos que ser menos ambiciosos con nuestras metas y dejar de pensar en a dónde queremos llegar, cómo queremos que termine la novela, ¿no? Uh-huh. Que es importante tener eso en el radar, pero en lugar de estar tan enfocados en eso, vamos un poquito en el camino viendo que es viable y parchando un poco lo más aberrante de nuestro sistema. Pero es que no estamos ya en esa dinámica de parches. No, porque creo que los parches que hacemos no están orientados a mejorar las cosas. Muchas veces los parches que ponemos están orientados a revanchismos. Uh-huh. Sí. y a desempoderar al electorado. O sea, incluso, alejarlo más de la política. Incluso la prohibición de reelección de congresistas. Uh-huh. Lo que hicimos fue desempoderar al electorado, porque el que quiera elegir a su congresista no puede. Claro. Cuando deberíamos dirigir las reformas a lo contrario, a que el electorado tenga más protagonismo y tenga más poder de decisión, que no lo tiene. En el Perú el electorado tiene muchísimo poder una vez cada 5 años y luego pierde poder. Uh-huh. Lo pierde simplemente. Sí, no hay nada. tiene O sea, casi voz ni voto la en gente 5 sale a cerrar carreteras porque no hay otra manera en la que les estás hagan viendo caso. la expresión más cruda de esa realidad en estos meses. Uh-huh. De un Congreso que literalmente hace... Uh-huh. No me puedes sacar. No puedes hacer nada. No No hay hacer nada que me puedas hacer. Sí. Te la tienes que zampar. Sí. No hay camino legal para ti. Cuando lo que deberíamos hacer es crear caminos legales para que los congresistas tengan incentivos para no hacerle eso a la gente, para darse cuenta, tengo que retener un mínimo de popularidad, porque si no me van a presionar a renunciar, porque si no me van a hacer revocación de mandato parlamentario, porque si no en mi misma bancada me van a empezar a hacer problemas porque ellos necesitan ganar una siguiente elección, ¿no? O sea, no tienen ningún incentivo para portarse bien. Hay que crear esos incentivos, los tenemos que crear. Para crearlos también tenemos que hacer ciertos compromisos y aceptar que sobre todo mucha gente del lado más puritano de Twitter, entender que la democracia no puede funcionar en base a tenemos que elegir pura gente proba. Pero es que estamos en una trampa perfecta, porque si los congresistas que tenemos en este momento y probablemente los que se elijan en el siguiente no tienen ningún incentivo para portarse bien, ¿qué incentivo tienen para ponerse incentivos para portarse bien? Entonces es recontra complicada y por eso digo que necesitamos suerte. Vergara hablaba de un caudillo institucional. Así es. Yo estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. Necesitamos suerte, no sé si un caudillo institucional, pero una coalición del sentido común. Vergara, punto, acá, ¿no? la foto de Vergara. Que nos permite en la siguiente elección empoderar un candidato, pero que no saque 17% en primera vuelta, y termine con 18 gatos en el Congreso, porque eso hasta va a empeorar las cosas, te diría, ¿no? Alguien que tenga un mínimo de respaldo y que pueda impulsar esta agenda. En eso sí, parte de eso también es que muchos egos en las pocas figuras que tenemos en el Perú que pueden cumplir ese rol cedan un poco en sus pretensiones, porque también este es el partido donde todo el mundo quiere hacer su propio, este es el país donde todo el mundo quiere hacer su propio partido, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo quiere hacer su propio movimiento, y tienes gente en la cual hay muy poca distancia ideológica, pero igual cada uno encuentra la manera de hacer su nicho, con su gente, con sus curules, Carajo, el fujimorismo, Renovación Popular y Avanza País, o sea, tranquilamente podrían ser un mismo partido con distintas facciones, sí, pero tranquilamente podría ser un mismo partido. ¿Cuánto tiempo me das? Quiero hablar de... Ya. ¿Pero cuánto? ¿20? Sí. Ya. ¿20? Ya estoy. ¿Qué hora es? 12:28. Ya, ok, sí, puedo 15. Ya, bacán. Quiero hablar de Reino Unido ya que estamos en esto. Ok. Rishi Sunak, ¿tú lo veías primero como primer ministro? Bueno, lo intentó, ¿no? Intentó ganar Era el más popular, era el ministro más popular de Johnson. No sé si, no recuerdo las encuestas de popularidad, pero el tema
Tenía una una figura- imagen súper bien trabajada. Sí, como Sí. Rishi Sunak, que es una persona muy pulcra y con una imagen bastante cultivada El good boy. hacia Middle England, ¿no? Ujú. Es que la base política de los Tories todavía se aferra, se está pareciendo, eso es muy curioso, se está pareciendo cada vez más, todavía está lejos, ¿ah? Ujú. Pero se está pareciendo cada vez más a la base republicana en Estados Unidos, ¿no? En ser Qué miedo. muy encapsulada, Ujú. muy en su burbuja, ¿no? Y en creerse ciertos cuentos, ¿no? Eso es lo que... Todavía está pero muy igual- lejos, son partidos muy diferentes, ¿ah? Sí, Por si acaso. pero igual se criticaba mucho, justo de lo que estás diciendo, y se Sunak me criticaba parece una mucho persona muy pragmática, que muy middle ground para eso. cuando se va Johnson y viene esta elección de primer Liz Truss. ministro entre Trust y Sunak, la crítica era justamente de que lo elegían, ¿cuántas personas? ¿100.000 personas? Sí. Bueno, la membresía del Partido Conservador. La membresía del Partido Conservador, Ellos que tienen- eran gente Bueno, ellos acaudalada. tienen este sistema donde que a mí me parece inteligente, en donde buscan un balance entre el respaldo y la Cámara, porque Ujú. obviamente lo que los conservadores nunca van a permitir es que los pongan en una situación en la que estuvo el Partido Laborista con Jeremy Corbyn, ¿no? Ujú. Es decir, que la base elija a alguien que nosotros, que vemos el día a día del gobierno parlamentario, Ujú. sabemos no puede hacer el cargo, Ujú. ¿no? No, eso no lo vamos a permitir. Entonces ellos básicamente te filetean a los candidatos hasta quedarte con dos. ¿no? Claro. Los dos que obtienen más respaldo de parlamentarios, ellos van a una elección para que la gente sepa, ¿no? Ujú. Con la membresía, ¿no? Entonces todo el mundo postula, necesitas un Una respaldo cantidad, mínimo sí. de miembros del Parlamento, de tu partido, que te apoyen, que te endosen, que te den ese apoyo, y con eso vas a una elección, y luego se van haciendo rondas de elección y el último queda fuera, hasta que solo quedan dos. Y cuando quedan dos, esos se van a ser elegidos por la membresía, y la membresía y todos los miembros votan y eligen, ¿no? Esa es la manera en que siempre se ha electo, o ya hace mucho tiempo, al líder del Partido Conservador, Ujú. ¿no? Y Sunak, Sunak me parece que no hubiera ganado nunca una Nunca. elección con la base. La base es claramente la membresía del Partido Conservador, claramente quería un candidato con un discurso más riganesco, ¿no? Con un discurso que era todo lo que Trump más ofrecía. tradicional, así es, que era todo lo que Truss ofrecía, ¿no? Ujú. Un discurso, por eso estoy diciendo que se está pareciendo un poco, es más, me enmendaría diciendo que no a la base del Partido Republicano ahora, sino a la base del Partido Republicano pre-Trump, ¿no? Al Yo Tea no sé Party. si tú te acuerdas, no necesariamente Tea Party, pero sí a ese Reagan Republican que tú veías allá en el 2012, 2008, ¿no? Que yo no sé si tú te acuerdas, hasta la gente hacía comedias de eso, ¿no? De que debate presidencial de primarias del Partido Republicano, ¿no? Ujú. Y le decía a todos, ¿cuál es tu libro favorito? Y todos decían la biografía de Ronald Reagan, la biografía de Ronald Reagan, ¿no? Era la Biblia. Y esta idea de low taxation, ¿no? Claro. Buscar crecer la economía, no cortar los servicios en lo que sea esencial, pero manteniendo las particularidades del sistema británico, ¿no? Donde el NHS es casi sagrado. Y Claro, el partido- justo te iba a decir, incluso el partido- intocable, Claro, ¿no? incluso el Partido Conservador no va a promover No, pero privatizaciones se abiertas, matarían, ¿no? Se suicidarían. Pero este discurso más riganesco que tenía Liz Truss, ¿no? Y si ella no cogía ese mantra, le iba a agarrar a alguien más. Y para mí, si tú abrieras la elección de liderazgo ahorita, porque al reemplazo de Liz Truss se le eligió en forma express solo entre los parlamentarios, porque querían evitar otro Liz Truss, porque si tú abrieras la elección, te lo va a ganar un miembro del parlamento que tenga un discurso más de ese tipo, ¿no? Que hasta qué punto es irreal o no, bueno, eso ya es otro tipo de discusión que sea la política. Yo pienso que es una fantasía, ¿no? Pensar que tú puedes hacer en el Reino Unido lo que está en Estados Unidos es 80, porque el Reino Unido es un país más pequeño. Ujú. eh, ¿Cuántas personas? ¿50 millones? No, 65 Ya. millones, más o menos. De esos, ¿cuántos votan? La tasa de participación del Reino Unido es más alta. En una elección me parece que unos 35 millones deberían votar, más Ya. o menos. Vamos ¿Cuántos a hablar votaron del en Brexit? 60%. En Brexit votaron casi 40, en una elección normalmente votan un poquito menos, ¿no? Sí, no, la tasa de participación es alta, Es alta. es relativamente alta. No tan alta como la nuestra, porque tenemos voto obligatorio, pero más alta que la de Estados Unidos. Sunak, ¿tú crees que vaya a la general? Sí, claro. Va a ir. Sí, va a ir de todas maneras. Va a ir. ¿Se sostiene como líder él mismo? Sí, se va a sostener. No, él no de lo va los a- Tories. A él no lo van a robar. O sea, date cuenta, No se lo van a bajar. date cuenta que estamos ya en abril de 2023. No queda mucho tiempo. Le quedan 2 años. No, uno.
La elección tiene que ser máximo 2025. en enero de 2025, máximo. Pues Ok. queda menos, ¿no? Y no creo que vayan a dejar correr hasta el final. Me parece que no sería inteligente en la posición en la que están los Tories no elegir el momento, ¿no? Ujú. Si dejas que simplemente el Parlamento disuelva... A ver, los Tories van a perder. Claro, porque el momento Ya, te ya dice que los laboristas tienen 26% de... Las encuestas varían, pero la ventaja... Es 25%. La ventaja es clara, ¿no? Estás en un momento muy similar a 1997. Claro. ¿No? Con un partido conservador que está saliendo de muchos años ya en el gobierno, Ujú. en donde ya lo que se percibe en la calle es hora de un cambio, Ujú. ¿no? Y vas a tener una derrota abultada. Y de lo que se trata principalmente, siempre van a tratar de ganar, son políticos. Claro. Siempre van a creer que pero dentro del pragmatismo... se economía de voltea y puedo tener una elección más como la de 1992, ¿no? Pero el Partido Conservador es un partido muy racional. Ujú. No olvidemos que estamos hablando del partido más exitoso de la democracia occidental en términos de ganar elecciones, al margen que estés de acuerdo con ellos o no. Ujú. Son el más exitoso, el que mejor hace su trabajo a la hora de ganar elecciones. Y pienso que las cabezas del partido se van a abocar a cómo protegemos la mayor cantidad de sitios marginales que podemos, cómo protegemos, cómo reclutamos gente en los sitios donde vamos a perder gente o ya está saliendo gente que tiene mucho tiempo, cómo posicionamos bien a nuevos líderes para el futuro y nos ponemos en una posición lo más sólida posible para hacer oposición, ¿no? Ese me parece que va a ser el objetivo Ese es su principal plan de la campaña, ¿no? Y para eso no les conviene dejar que acabe el periodo, ¿no? Creo que van a elegir un momento donde los indicadores suban lo máximo posible, lo más optimista que pueda ser, y en ese momento, porque sabes que no Ahí es lo van a rápido, gatillar. piden la disolución del Parlamento y gatillan una elección y elecciones en 6 semanas, es muy rápido en el Reino Unido, ¿no? Me parece que van a ir con Sunak de todas maneras porque no veo, salvo que estalle algo. Pero Starmer y Sunak no se problema. parecen. ¿Qué cosa? ¿No se parecen Starmer y Sunak? Creo que esa O es sea, una desde comparación nuestra un poquito visión tan polarizada y Creo que política. esa es una comparación un poquito injusta para Starmer. Ujú. Starmer tiene una tradición laborista mucho mayor. Pero voy a lo pragmático. Sunak es un niño rico, Claro. que para empezar siempre fue pro-Brexiter. Starmer tiene otro perfil. Estoy de acuerdo en que mucha gente a Starmer le tiene... O sea, es que después han salido de Corbyn, un comunista. Sí, bueno, pues Y a ver. un- Creo que mucha gente le tiene... la versión con acento de Bernie Así Sanders. es. Creo y- que mucha gente a Starmer le tiene la sensación de que es... ¿Cómo decirlo, no? Es que al lado de Corbyn, Starmer exactamente, es ¿no? Que tibio. se le ve tibión. Claro. Que se le ve tibión, que no tiene... Y es lo mismo que le pasaba a Sunak Y que con... no tiene ese carisma, no solamente con Corbyn, que no tiene ese carisma, ese sabor, ese picante que tiene alguien como Boris Johnson, ¿no? Y tampoco tiene esa capacidad... ¿Técnica? No sé si técnica, porque más bien pienso por ahí va fuerte, que es un político con mucha experiencia. Pero que no tiene esa capacidad oratoria o de concentración o de meterse a tus ojos a través del televisor como lo tenía pues Tony Blair en su momento, ¿no? Incluso no diría Ed Miliband, pero David Miliband en su momento, ¿no? Difícil que es alguien que te va a hacer competir súper fuerte por la sola fuerza de su carisma en lugares donde los laboristas normalmente no compiten, ¿no? Ya, no es ninguna de esas cosas, pero el laborismo no necesita un líder así ahorita. Claro. El laborismo ahorita necesita para mí, el líder que tienen, es un líder de deja todo tranquilo, dejemos el tiempo pasar, Estabilidad. seamos agresivos en la oposición, porque nos toca, porque esta es una elección donde la inercia viene detrás nuestro, porque es un momento donde la gente está diciendo es momento de un cambio. Alguien que no espante Claro. y que sea en muchas formas el anti-Corbyn y que tape los nichos donde los laboristas se hincharon problemas. Con Corbyn hubo muchos problemas con minorías judías en el Reino Unido porque Corbyn empoderó a mucha gente con un discurso muy anti-Israel, que eso es exagerado, que lo han acusado de ser antisemita cuando no lo es. Mira, ahí sí es una discusión más complicada. Otro podcast. Y sin duda, aquí hay mucho juego político, ¿no? Hay que entender también que Jeremy Corbyn siempre representó a una ala, no Muy voy a decir dura. radical, pero dura Muy del Partido dura, Laborista, que se empoderó en un momento por el voto joven, porque el Partido Laborista le abrió las puertas a mucha gente que salió a la universidad con un activismo súper fuerte, y que, oye, perdió, estuvo 2 elecciones y las perdió ambas. No, y las perdió lejos. 2017 no, 2017 más bien tuvo un resultado sorprendente. Ya, pero la última... El 2019 la perdió lejísimo. La perdió lejos. 2019 la perdió lejísimo. Porque nunca tuvo una posición clara sobre Brexit tampoco, Ujú. ¿no? Cuando el Brexit era popular. Siempre se le vio tibio con Brexit. O sea, estuvo en contra,
que fue la posición del partido del referéndum, pues estuvo a favor de quedarse en la Unión Europea, en otras palabras, pero nunca se le vio el dinamismo y el compromiso con la idea que uno esperaba, ¿no? Y luego cuando hubo toda esta discusión post-Brexit, y ahí sí fue que Corbyn me sorprendió porque no fue ni chicha ni limonada, que era algo difícil de ver en alguien como Jeremy Corbyn, que es alguien que siempre toma facción, siempre toma partido, y es intenso por donde toma partido, ¿no? Sea que sea revertirlo, o sea que sea no hay que sacarlo, uno esperaba eso, pero se quedó en esta posición tibiona. Ambigua. Y eso fue como que lo terminó de sacar. Porque realmente lo que tuviste en la elección de 2019, sobre todo fue un electorado británico cansado de que ya habían pasado 3 años del referéndum del Brexit y seguía sin implementarse, y donde buena parte de gente que había votado en contra de Brexit decía... ¿A qué hora? Ahí es donde tienes un electorado democráticamente maduro diciendo, porque yo tengo mucha familia y amigos allá, y tuve mucha gente que votó en contra del Brexit, pero que te decía, bueno, se tomó una decisión. Ya dejen de jorobar, ya tomamos una decisión, es hora de... Se seguía jugando el partido. Ya basta, ¿no? Hay que encontrar la mejor manera y podemos estar en desacuerdo en cómo implementarlo con la Unión Europea, pero esto se acabó y que sigas teniendo gente, ¿no? Como cuando se formó Reform UK, ¿no? Buscando revertir la decisión porque ha sido un engaño o agarrándose del tema del bendito bus y las promesas de campaña, ¿no? Y de que es una elección que se ha ganado con mentiras, ¿no? Y de que Cummings engañó a todo el mundo. Cambridge Analytica. Oye, ¿sabes qué? Esas cosas suenan a piconería, pero piconería de la mala, pues, de la que gran parte del electorado, ese electorado que no desea pensar en política todo el día, en un país democráticamente maduro, te dicen, pues, ¿sabes qué? No seas picón, hermano. Ya se hizo un referéndum, ya se votó por algo, hay que sacarlo. Vamos. Por eso es que Johnson gana con tanto margen. Claro, hablando de picones. A pesar de que Brexit es un desastre, ¿eh? Esa es mi opinión, por lo menos. Sí. Hablando de picones, Trump tiene en este momento 25% de intención de voto en el electorado. No, de aprobación. De aprobación. De favorabilidad. De favorabilidad. De aprobación no puede tener, no está en el cargo. Ajá. 25%. Eso, según un analista muy básico de la política de Estados Unidos, dice que es imposible que sea presidente con ese número. No digas imposible que Estados Unidos. Pero, ahora voy a eso. Trump fue elegido perdiendo el voto popular en el 2016 y al sistema estadounidense le valió igual, dijo, él es el presidente. Bueno, ese es el sistema. Ese es el sistema, exacto. ¿Tú crees que llega? Porque parece que va a ser Biden. Me parece que, a ver, número uno, hablar de quién va a ganar la elección presidencial es precipitado. Me parece que... Pero ¿tú crees que cuánto ha cambiado en 4 años? Me parece que entre Biden y Trump, Biden sería el favorito, ceteris paribus, como se dice, ¿no? Si nada cambia. Pero hay que ver cómo evoluciona la inflación, hay que ver si ese calentamiento que tienes en la economía americana, hay que ver si las tasas de desempleo se mantienen, hay que ver qué pasa con el sistema financiero, que ha mostrado algunas señales de problemas. Aparentemente todo por ahora contenido, pero hay que ver cómo evoluciona. Todavía falta un año y más de año y medio para la elección de Estado en Estados Unidos. Entonces, todo eso puede jugar un rol. Lo que sí quiero que entienda la gente que ve la política americana desde fuera es que el Partido Republicano puede nominar a quien quiera y va a sacar 45% del voto. No, o sea, esto es algo que le cuesta mucho a la gente entender, creo, desde fuera, porque estamos acostumbrados a mirar más al candidato, pero el Partido Republicano se va a movilizar detrás del candidato que nominen, ¿no? Y veo ahora a Trump en una posición bastante fuerte. Es temprano, todavía estamos en la llamada primaria invisible, falta mucho para que lleguemos a Iowa. DeSantis ha dejado claro que no es pero está en un mal momento. Por ahora yo te diría, claro, todo pareciera indicar que Trump preserva la fuerza necesaria para ganar la nominación. Es que Trump tiene mucha más estamina que DeSantis. Hay que ver qué pasa, porque lamentablemente con alguien como Donald Trump también hay que considerar su capacidad para meterse cabe a sí mismo, que ya lo ha hecho antes, ¿no? Trump ha tenido suerte también, ha tenido suerte con los candidatos que ha enfrentado, ha tenido suerte con la manera en que el Partido Republicano no ha sabido, el establishment republicano no ha sabido cohesionarse contra él, algo que los demócratas hicieron. Cuando tú tuviste las primarias demócratas en 2020 y Biden empezó flojo. Claro, se alinearon detrás de los más moderados. Después de que Biden gana Carolina del Sur por buen margen y la gente se da cuenta la base afroamericana está con Biden, toditos los moderados se alinearon. Antes de Super Tuesday, toditos se alinearon detrás de él, toditos lo endosaron. Y lo que te mostró el Partido Demócrata es capacidad de movilización desde el establishment, control vertical del partido.
porque Biden ganó Super Tuesday de lejos y Bernie nunca más lo vio. Al Pero- final ganó la nominación fácil. Eso es algo que el Partido Republicano nunca hizo. Porque todo el mundo pensaba, en el 2016 pensaba que le podía ganar la nominación. Y ahora, porque todo el mundo le tiene terror. Sí, pues. Porque todo el mundo piensa que su futuro personal se arruina. Pero es si te que peleas eso contra. es exactamente lo que Sí, pasa. hasta cierto punto es cierto. Liz Cheney, Salvo por algunas excepciones, ¿no? Liz Cheney, una antitrumpista, republicana antitrumpista, Se acabó le su hizo la carrera, guerra. sí, se acabó su carrera. Sí, Midterms, chao. Así es, ¿no? Hay pocas excepciones, porque gente que tiene marca, porque hay algunos estados que son peculiares, como Utah, ¿no? Pero fuera de eso, sí. Entonces, o sea, Es más ellos difícil también están en alinear. un nudo chino. Yo también pienso, ahora, de nuevo, Trump tiene esta predisposición a meterse cabe. Yo no sé en qué otros problemas se puede meter de acá hasta fin de año, ¿no? Bueno, Hasta que empiecen las tiene primarias. para largo lo de las Eh, acusaciones que tiene. Que no solamente por las acusaciones, sino por cosas que se puedan venir después, metidas de pata de él, o la misma evolución de la situación en Estados Unidos, o de la situación internacional incluso, ¿no? Creo que, para empezar, Ahorita el mayor problema de Biden, en todo caso, y lo que más le favorece es China. Pues. A Trump sí, le favorece... le favorece un poco, pero pienso que a Biden le jugó a favor la manera en que la guerra en Ucrania, por ejemplo, no fuera victoria rusa, que mucha gente esperaba al comienzo, ¿no? Otra cosa que creo que es interesante es que cuando miras los resultados de la elección de las midterms en el 2022, te indican que hay una resistencia a Trump muy grande. Sí. Que realmente ese anti-Trump es sólido, ¿no? Y que es difícil ver a esa gente votar por Trump pase lo que pase. Pase lo que pase. El tema es hasta que todavía es pronto, vamos a ver si la situación se deteriora mucho, podría tener una chance igual de ganar la elección nacional. Ronald, te agradezco un montón. No, gracias a ti. Nos quedamos sin batería, creo. Ya para despedir. Ya. Todavía no tenemos comentarios sobre cuántas veces ha intervenido Pedro, ¿no? Porque ha subido ayer. No, ha subido hoy, lo acabo de subir, ¿no? Ya, ok. Entonces que vean. Ya. Deberíamos ver los ganadores la próxima semana. Ya la próxima semana salen los ganadores del polo. Es un polo nomás, ¿no? Ya. Él es mi sponsor. Muchas gracias. A ti. ¿Cómo paro eso? No sé cómo paro eso.